Episodio número 3428. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este miércoles 6 de mayo. Moisés, un líder consagrado. Avanzando en el marco de esta lección número 6, guerreros de oración. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en el libro de Salmo, capítulo 116, versículo 1 y 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Salmos, capítulo 116, versículo 1 y 2. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 6. Primero vimos el sábado domingo el fiel Daniel. Luego en la parte del lunes la postura durante la oración. Y ayer martes veíamos Enoc practicaba lo que predicaba. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Padre eterno, gracias te damos en este día porque tú nos has bendecido. Te pedimos que nos ayude a aprender más acerca de ti. Ahora que vamos a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos ayude a entender y nos ayude a poner en práctica aquello que hemos aprendido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Moisés, un líder consagrado. Aunque está claro que Enoc tenía una relación muy cercana con Dios, la Biblia contiene más información acerca de la relación de Moisés con el Señor e incluso registra numerosos diálogos entre ambos. A medida que pasamos revista a los altibajos de la experiencia de este humilde líder, observamos que la parte más importante de su vida y el secreto de su éxito como dirigente piadoso fue su comunicación constante con Dios y su relación permanente con Él. A continuación se nos invita a leer Éxodo capítulo 33, los versículos del 15 al 23, Éxodo capítulo 33, de los versículos 15 al 23, para responder a la pregunta, ¿cuál es el contenido y la forma del diálogo entre Moisés y el Señor? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en Éxodo capítulo 33, versículos 15 al 23. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre.
Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Éxodo capítulo 33, versículos 15 al 23. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuál es el contenido y la forma del diálogo entre Moisés y el Señor? Yo escribí que este pasaje muestra una conversación profunda, honesta y progresiva entre Moisés y Dios, donde hay confianza y cercanía. Moisés habla con Dios e intercede por el pueblo. Dios responde con gracia, pero manteniendo su naturaleza divina inaccesible a su totalidad. Esa es mi respuesta. Interesante por demás que el contenido de este diálogo entre Moisés y el Señor es uno de los pasajes más evidentes de la conexión que tenía Moisés con Dios, porque Dios pudo haberle dicho: Yo no te voy a mostrar mi gloria, tú no estás apto para ni siquiera ver mi espalda. Pero Dios, entendiendo que Moisés podía morir si veía su rostro, le extendió su misericordia y al menos pudo ver las espaldas, cosa que ni siquiera ninguno de nosotros ha tenido como una experiencia teofánica, o sea, una experiencia que tiene que ver con la manifestación de Dios hacia los hombres. Imagina lo que significó, sin duda, hablar con Dios y oír claramente su voz. Es sorprendente que los israelitas no buscaran este tipo de comunicación y de comunión con Dios por sí mismos, en lugar de rogar a Moisés que les hablara en nombre del Señor. Y eso es lo que sucede hoy en día. Mucha gente quiere decirnos a los pastores: hable usted con Dios, ore por mí, como que Dios a ellos no lo escucha. Es el mismo derrotero que tenía el pueblo de Israel, es el mismo derrotero que tiene la iglesia hoy, creyendo que ellos no pueden hablar con Dios. Recuerden, Moisés era un líder consagrado, pero eso no implicaba que Dios no quería hablar con el pueblo. Fue el mismo pueblo que pidió a Moisés que hablaran a través de él. No obstante, Dios había preparado a Moisés para esto ya desde su interacción con el futuro líder en la zarza ardiente, en ese mismo monte. Aunque la Biblia registra otras oraciones de Moisés, lo cierto es que él estaba casi continuamente en presencia de Dios, pidiéndole orientación e intercediendo por el pueblo al que dirigía. Moisés intercedió en 2 ocasiones por algunos miembros de su familia. ¿Cuáles fueron las circunstancias que motivaron su mediación y qué habría sucedido si él no hubiera intervenido? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Éxodo capítulo 32, versículos 31 al 34, y luego Deuteronomio capítulo 9 y el versículo 20. Todo esto en relación a cómo Moisés intercedió con Aarón. Éxodo capítulo 32, versículos 31 al 34. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego,
pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Éxodo 32, versículos 31 al 34. Ahora leeremos Deuteronomio capítulo 9, versículo 20. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Deuteronomio capítulo 9, versículo 20. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuáles fueron las circunstancias que motivaron la mediación y qué habría sucedido si él no hubiera intervenido por Aarón? Yo escribí que Aarón hizo un becerro de oro, se dejó convencer del pueblo para hacer un becerro de oro, el cual ellos adoraran como Dios. Moisés oró por él para que Dios no lo destruyera. Y si esa intervención no se hubiese dado, entonces Dios hubiese matado a Aarón por su pecado. Esa es mi respuesta. Ahora veamos el episodio que tiene que ver con María en Números capítulo 12, versículo 13. Recuerden la pregunta de la intercesión que habría sucedido si Moisés no lo hubiese hecho y cuál fue la razón por la que Moisés tuvo que interceder. Ahora leeremos Números capítulo 12, versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sane ahora. Números capítulo 12, versículo 13. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuáles fueron las circunstancias que motivaron su mediación, entiéndase la mediación de Moisés, y qué habría sucedido si él no hubiera intervenido en el caso de María? Yo escribí que María fue castigada con lepra por haber hablado contra Moisés. Moisés le oró a Dios para que ella pudiese ser sana, ya que si Moisés no interviene, la lepra la hubiese matado, ya que en ese tiempo, como no había un medio para sanar, no había medicina para la lepra, las personas se iban cayendo por pedazos, o sea, se le iba cayendo la piel, las extremidades. Esa es mi respuesta. Lo más sorprendente de la interacción en favor de María es que Moisés fue el destinatario de su maltrato y envidia, a diferencia del caso de Aarón originalmente, donde había ofendido a Dios y directamente a Moisés, porque Moisés lo deja a cargo y éste viene y comete ese pecado de hacer el becerro de oro. Pero en el caso de María, fue una ofensa directa a Moisés. Es interesante que él pudo haber permitido que Dios diera a María y a Aarón el castigo que merecían, pero en cambio perdonó a su hermana e intercedió por ella. Qué poderoso reflejo de la gracia perdonadora de Dios para con los pecadores se ve aquí en las acciones de Moisés. Y es digno de ser resaltado el hecho de que Moisés no actuara como otros hubiésemos actuado, quizás con nuestra propia familia, con nuestros esposos o esposas, con nuestros hijos, con quien sea. Moisés es un ejemplo a seguir, un líder consagrado que no hace lo que se esperaba que él hiciera, porque era él que lo estaban criticando. A continuación se nos invita a leer Mateo capítulo 5, versículo 44, y luego Colosenses capítulo 3, versículo 13, para responder a dos preguntas. Primero, ¿cómo puedes aprender a hacer lo que se te dice aquí? Y segundo, ¿por qué es importante que lo hagas? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios.
Ahora leemos Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Ahora leeremos Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo puedes aprender a hacer lo que se dice aquí? Y también, ¿por qué es importante que lo hagas? Nuestra respuesta a la primera pregunta, ¿cómo podemos aprender a hacer esto? Bueno, podemos aprender practicando el perdón y el amor. ¿Y por qué esto es importante que tú y yo lo hagamos? Porque no solamente otorgamos el perdón para otros, sino que eso ayuda a que tu vida y la mía sea transformada. Tu corazón es transformado de una manera viva, de una manera vivificaz, y podemos vivir más como Cristo vivió. Esa es nuestra respuesta. Sumamente interesante todo lo que hemos escuchado y visto en el día de hoy. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que debemos orar por los demás sin importar lo que no hayan hecho. Debemos aprender y practicar el perdón, mostrar misericordia, siguiendo el ejemplo primeramente de Jesús y luego de Moisés, en la enseñanza que Jesús ya nos había dejado. Es interesante también que en esta lección de este día, Moisés, un líder consagrado, él tenía una relación estrecha con Dios, al punto tal de que Dios le permitió ver sus espaldas, pero además de eso, Moisés hablaba constantemente con Dios, y de esa manera se convirtió en un líder consagrado. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, por haber aprendido de Moisés, que era un líder consagrado porque tenía una relación estrecha contigo. Ayúdanos a nosotros a imitar este buen ejemplo, para tener una buena relación contigo, para que de esa manera perdonemos en el caso de los que nos ofenden, a veces nuestra propia familia, los que están más cerca de nosotros, pero también ayúdanos a perdonar a aquellos que están más distantes, que de esa manera, al igual que como Moisés pudo interceder por ellos, podamos interceder ante el trono de tu gracia por todos aquellos que nos ofenden, que nos persiguen, que nos maltratan, y que de esa manera el amor que sobrepasa todo entendimiento, la paz que es únicamente proveniente de ti, sea una realidad en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana jueves 7 de mayo. Moisés intercede por la nación. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 6, Guerreros de Oración. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en el libro de Salmo, capítulo 116, versículo 1 y 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Salmo capítulo 116, versículo 1 y 2. Y tal y como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia.
lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. Y también vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.